Nadie en Red Rock sabía por qué Tom Harper subía cada tarde a la montaña con un costal lleno de comida que ningún hombre podía terminar solo. Algunos murmuraban que estaba mal de la cabeza y que hablaba con sombras que no existían. Otros aseguraban que escondía oro y que subía para protegerlo de ladrones invisibles. Tom ignoraba esos rumores como quien deja que el polvo del camino se pose sin importancia. Porque lo que él hacía arriba no tenía explicación sencilla. Ni siquiera para él mismo. Su rutina se había vuelto parte de su vida sin que pensara en cuestionarla. Pero cada paso tenía un significado que no podía revelar. Uno que cambiaría todo lo que creía del mundo. Uno que estaba a punto de estallar como un trueno en pleno verano. Tom llegó al claro donde los pinos formaban un círculo protector alrededor de una cueva oculta. El silencio del lugar era tan denso como si el viento contuviera la respiración. Puso el costal en el suelo y silbó suavemente, apenas un soplo. La sombra enorme se movió despacio dentro de la oscuridad. Una figura se inclinó para salir por la entrada estrecha. Era una mujer gigantesca de piel cobriza, ojos de obsidiana y trenzas negras que caían como riendas. Medía casi el doble que un hombre grande y su voz siempre temblaba de miedo. Tom no sabía su nombre verdadero, así que la había llamado Luna Alta. Ella aceptaba el nombre con una sonrisa tímida. Y tomaba la comida con la gratitud de quien siempre espera lo peor. Luna Alta comía despacio, cuidando cada bocado como si fuera sagrado. Tom la observaba en silencio, preguntándose otra vez por qué confiaba solo en él. Cada día intentaba preguntarle sobre su origen, pero ella evadía las palabras. Parecía que el pasado le dolía más que el hambre. Así que Tom decidió que la dejaría hablar cuando estuviera lista. No la presionaba, aunque la curiosidad lo consumiera. 20 años llevaban ese extraño acuerdo. 20 años de silencio, comida y miradas que pedían comprensión. Pero ahora sabía que algo estaba cambiando en ella. Y esa tensión lo hacía sentir que una verdad enorme estaba por caer. Ese día, Luna Alta le pidió que se sentara frente a ella. Su voz temblaba como si hablara contra una corriente invisible. Es hora de que sepas, dijo con un español quebrado pero firme. Tom sintió un escalofrío, pues nunca la había escuchado tan segura. Ella miró al cielo como si buscara permiso de los antepasados. Y él guardó silencio absoluto, temiendo romper la magia del momento. El viento se arremolinó entre los pinos, levantando hojas secas. Un halcón gritó en la distancia como anunciando una revelación. Luna Alta respiró hondo. Y por fin se atrevió a hablar de aquello que había ocultado 2 décadas. Yo no vine aquí huyendo de animales ni de hombres malos, comenzó. Vine huyendo de todos ustedes. Su mirada no era de reproche, sino de dolor. Tom sintió que su pecho se apretaba, pero no la interrumpió. Ella apretó sus manos enormes sobre sus rodillas. Mi gente era distinta, más grande, más fuerte. Nos llamaban monstruos, gigantes, demonios. Pero solo queríamos vivir en paz. El tono de su voz cargaba siglos de injusticias. Y Tom sintió que estaba escuchando algo prohibido. Luna Alta explicó cómo su clan había sido perseguido. Decían que los colonos temían lo que no entendían. Y los pueblos nativos también temían a los gigantes, pensaban que atraían desgracias. Así que su gente terminó atrapada entre 2 mundos que no la aceptaban. Vivían escondidos, siempre huyendo, siempre disminuyendo en número. Hasta que un día los encontraron. Y el miedo ajeno se volvió violencia. Los gigantes se dispersaron sin rumbo. Ella era apenas una niña cuando perdió a los suyos. Y desde entonces vagaba buscando un lugar donde no la persiguieran. Tom sintió un nudo en el estómago al imaginarla sola desde tan pequeña. ¿Por qué confiaste en mí?, preguntó con voz suave. Ella lo miró como si la respuesta fuera obvia. ¿Porque no tienes miedo de mí? Tom quiso protestar, pero entendió que era cierto. Había algo en ella que nunca le dio miedo, solo compasión. Ella vio eso desde el primer día que él la encontró herida. Años atrás, temblando bajo un árbol caído. Él la ayudó sin pensarlo. Y ella había cargado ese gesto como una luz en medio de su oscuridad.
Pero hay otra razón por la que te conté mi historia hoy, dijo ella. Tom sintió que su corazón latía más rápido. Me encontraron. El silencio que siguió dolió más que cualquier palabra. ¿Quiénes?, preguntó Tom. Luna Alta señaló hacia el bosque con un gesto tembloroso. Mi gente, los que quedan. Tom no sabía si era una buena noticia o una mala. Los ojos de ella estaban llenos de conflicto. Y la montaña parecía escucharlos atentamente. Quieren llevarme con ellos, confesó con voz baja. Dicen que necesitan a todos los que quedan para sobrevivir. Tom sintió un rayo de esperanza por ella, pero también un golpe en el pecho. No quería perderla, aunque nunca lo hubiera admitido. Ella lo sabía sin que él lo dijera. Por eso evitaba mirarlo directamente. Pero también dicen que los humanos siguen siendo peligrosos. Temen que me hayan atrapado o que yo te tema a ti. Por eso vienen con cautela. Y Tom entendió que pronto habría una decisión inevitable. Esa noche, Tom no pudo dormir. Sentía la mezcla amarga de alegría y pérdida. Pensaba en lo que ella había sufrido durante años. Pensaba en todas las veces que sonrió tímida al recibir comida. Pensaba en los silencios compartidos como viejos amigos. Y en cómo su vida cambiaría si ella se iba. La colina parecía más oscura que de costumbre. El aire estaba más pesado. Y él sabía que debía enfrentar lo que venía. Tanto si dolía como si lo liberaba. Al amanecer, subió a la cueva una vez más. Encontró a Luna Alta de pie, más erguida que nunca. A su alrededor había huellas enormes en el suelo húmedo. No estaba sola. 3 gigantes más, todos tan altos como pinos jóvenes, lo observaban. Sus rostros eran una mezcla de fuerza y tristeza. Nadie levantó armas ni gruñó. Simplemente lo miraban con la cautela de un ciervo herido. Luna Alta dio un paso adelante. Tom sintió sus rodillas temblar. Uno de los gigantes habló en una lengua antigua, profunda como un tambor. Luna Alta tradujo lentamente. Dicen que te agradecen por cuidarme. Tom tragó saliva, sorprendido. Y dicen que esperan que no nos temas. Él negó con la cabeza sin dudar. Nunca los había temido. El gigante asintió solemnemente. Como si ese gesto fuera parte de un ritual. Y entonces llegó la pregunta final. La que Tom temía. Me preguntan si quiero irme con ellos, dijo Luna Alta. Tom sintió que el mundo se detenía. Ella lo miró con ternura y pena. Si me voy, no regresaré. Las palabras se clavaron como flechas en su corazón. El viento sopló frío entre los árboles. Tom respiró hondo, tratando de no romperse. Ella esperaba su respuesta, aunque la decisión era de ella. Pero necesitaba saber si él la dejaría ir en paz. Y el silencio se volvió insoportable. Debes ir con los tuyos, dijo Tom al fin. Su voz apenas era un hilo. Pero cada palabra salía con sinceridad absoluta. No te puedo retener aquí, sola. Luna Alta parpadeó, sorprendida de su fortaleza. Él sonrió triste. Te mereces un hogar. Ella apretó los labios temblando. Y por primera vez, lo abrazó. Sus brazos enormes lo rodearon con una delicadeza casi imposible. Tom sintió que algo dentro de él se rompía y se reparaba a la vez. Ella lloró en silencio sobre su hombro. No eran lágrimas de miedo, sino de despedida. Los gigantes esperaron con respeto. El cielo se iluminaba lentamente con tonos naranja. El abrazo duró lo que el amanecer necesitó para aparecer. Tom sabía que ese momento viviría en su memoria para siempre. Ella también lo sabía sin decirlo. Porque algunas despedidas no requieren palabras. Solo verdad. Cuando se apartaron, ella le tomó la mano. La sostuvo con una delicadeza que nadie imaginaría en una mujer tan grande. Gracias por no tener miedo, le dijo. Tom solo asintió, sin poder hablar. Los gigantes se agruparon detrás de ella. Y la montaña vibró ligeramente con sus pasos. Luna Alta dio un último vistazo al hombre que había sido su único refugio. Luego caminó hacia el bosque, siguiendo a los suyos.
Cada paso se alejaba un poco más. Pero nunca se sintió como una pérdida real. Tom se quedó allí mucho tiempo después de que los árboles los tragaran. El claro parecía más vacío, pero también más sagrado. Porque ahora sabía que el mundo era más grande y misterioso de lo que imaginaba. Sabía que el miedo podía destruir pueblos enteros. Pero también sabía que la confianza podía salvar vidas. Ese pensamiento lo sostuvo mientras guardaba el costal vacío. Bajó por la montaña con un corazón lleno de dolor y esperanza mezclados. Porque la tristeza era real, sí. Pero también lo era el honor de haber conocido a Luna Alta. Y el privilegio de haber sido su amigo. Días después, la gente del pueblo notó que Tom ya no subía la montaña. Le preguntaron dónde había estado su oso imaginario. Él solo sonrió, sin necesidad de corregirlos. Algunas verdades eran demasiado grandes para contarse. Y otras eran regalos que uno guardaba en silencio. Tom siguió con su vida, pero algo en él cambió para siempre. Ya no les temía a las historias imposibles. Porque había visto una con sus propios ojos. Y había amado profundamente sin esperar nada a cambio. Esa era su verdadera riqueza. Con el paso de los años, Tom siguió dejando comida en el borde del bosque. No porque esperara que ella regresara, sino como un símbolo de lo que habían compartido. Una manera de honrar la bondad que había nacido entre ellos. A veces encontraba las hojas movidas o ramas rotas. Tal vez era el viento, o tal vez no. Pero nunca intentó confirmarlo. El misterio era parte de la belleza del recuerdo. Y él prefería mantenerlo intacto. Como un susurro que solo el bosque entendía. La gente de Red Rock jamás supo la verdad. Pero algunos decían que Tom se volvió más sabio con los años. Que hablaba con más calma, como quien conoce secretos del mundo antiguo. Que miraba las montañas con respeto y cariño. Y que siempre decía que lo diferente no debía ser temido. Que la bondad podía existir en cualquier forma. Incluso en cuerpos gigantes que la historia había querido borrar. Sus palabras inspiraban a otros a no vivir con miedo. Y su historia, aunque nunca dicha, dejó huella en su manera de ser. Más profunda que cualquier leyenda del oeste. Un día, ya viejo, Tom subió de nuevo a la montaña. Sus pasos eran lentos, pero decididos. Quería ver por última vez el lugar donde había empezado todo. Al llegar al claro, encontró una huella gigante en el barro seco. Su corazón dio un vuelco suave y cálido. No había visto una huella así en décadas. Se arrodilló con esfuerzo y pasó su mano sobre la marca. No dijo palabra, porque ninguna era suficiente. Solo sonrió. Y dejó una cesta de comida a un lado, como en los viejos tiempos. Luego se levantó con dificultad, respirando hondo. El aire de la montaña tenía un olor familiar, como un abrazo. Quizás ella había regresado. Quizás solo había pasado cerca. O tal vez otro gigante la había honrado al visitar su refugio. No importaba cuál fuera la verdad. Lo importante era lo que ese gesto significaba. Agradecimiento. Memoria. Y un lazo que ni el tiempo ni la distancia podían borrar. Cuando Tom descendió, el atardecer pintaba el cielo con tonos rojizos. Sabía que aquel sería su último viaje. Pero su corazón estaba en paz como nunca antes. Porque había vivido algo extraordinario. Algo que muy pocos creerían. Algo que lo había transformado para siempre. Y que probaba que la bondad podía salvar vidas, incluso gigantes. La montaña quedó atrás con un susurro suave. Como despedida. Como promesa de que nada realmente amado se pierde del todo. En el pueblo, Tom vivió sus últimos años rodeado de gente que lo quería. Nunca les contó la historia completa. No porque no confiaran en él, sino porque no era una historia para oídos incrédulos. Era una verdad demasiado humana, demasiado sagrada. Que vivía mejor en el silencio del corazón. Después de su partida, algunos jóvenes encontraron un dibujo en su cabaña. Un boceto simple de una mujer gigantesca con una mirada dulce. El dibujo era torpe pero lleno de cariño. Nadie supo qué significaba.
pero bastó para encender rumores durante generaciones. Con el tiempo, la historia se volvió leyenda entre los niños de Red Rock. Hablaban de un gigante que cuidaba la montaña. De un hombre bueno que la alimentó por décadas. Y de una amistad tan improbable que parecía magia. Los adultos reían, pero los niños creían. Porque los niños entienden lo que los mayores olvidan. Que el corazón ve más allá del miedo. Y que la bondad deja huellas más grandes que los pasos. Aunque nadie sepa el origen real. Aunque la verdad viva escondida entre los pinos. Años después, algunos leñadores juraron ver sombras enormes moverse en la distancia. Otros encontraron árboles rotos a gran altura. Y algunos escucharon lo que parecía una voz grave cantando al amanecer. Nadie pudo demostrar nada. Pero Tom había dejado algo más que rumores. Había dejado una enseñanza profunda. Que lo diferente no es enemigo. Que el miedo puede mentir. Y que una sola vida amable puede cambiar el destino de otra. Incluso si esa vida mide 3 metros de altura. Hoy, la montaña de Red Rock sigue en pie. Llena de historias que el viento guarda celosamente. Quizás Luna Alta aún camina entre sus sombras. Quizás sigue protegiendo el lugar donde encontró paz. O tal vez su gente encontró un nuevo hogar lejos de los hombres. Nadie lo sabe con certeza. Pero Tom Harper vivió convencido de que el mundo era mejor gracias a ella. Y gracias al lazo que compartieron sin miedo ni prejuicios. Un lazo nacido en silencio. Y eterno como la propia montaña. La historia de Tom y Luna Alta no se escribió en libros ni periódicos. Pero quedó grabada donde realmente importa. En los actos pequeños de quienes aprendieron a vivir sin miedo. En la manera en que un pueblo dejó de juzgar tan rápido. En los niños que crecieron creyendo que la bondad es más poderosa que el temor. Y en cada visitante que siente paz al subir la colina sin saber por qué. Porque algunas almas dejan huellas invisibles. Huella que solo se sienten, no se ven. Como un gigante silencioso protegiendo desde lejos. Como un amigo que nunca se olvida. El legado de Tom fue simple pero profundo. No necesitó riquezas ni fama. Solo la certeza de que había hecho lo correcto. Había alimentado más que a una mujer gigante. Había alimentado esperanza en un corazón quebrado. Y ella, a cambio, había llenado su vida de propósito. Ese intercambio silencioso cambió 2 mundos distintos. Unió abismos que parecían imposibles de cruzar. Convirtió el miedo en confianza. Y dejó una historia digna del viejo oeste. Si algún día visitas Red Rock y escuchas un crujido entre los árboles altos, no tengas miedo. Tal vez sea el viento. Tal vez sea un ciervo. O tal vez sea Luna Alta observando desde lejos. Asegurándose de que el mundo que Tom soñó siga existiendo. Un mundo donde los monstruos son solo historias mal contadas. Y donde los gigantes, si existen, pueden ser amados. Porque todo corazón merece un refugio. Incluso el más grande. Incluso el más escondido. Y así, entre montaña y memoria, vive la leyenda del hombre que alimentó a un gigante por 20 años. No por obligación, ni por miedo, ni por curiosidad. Sino por bondad pura, simple, humana. La clase de bondad que trasciende el tiempo. Que cura heridas invisibles. Que crea puentes donde antes había abismos. Y que demuestra que hasta en el salvaje oeste, lleno de violencia y prejuicios, puede nacer algo hermoso. Algo digno de ser recordado. Algo que inspira a escuchar antes de juzgar. Y a amar antes de temer. Porque al final, esa es la verdadera enseñanza de su historia. Que nadie es tan grande como para no necesitar amor. Y nadie es tan pequeño como para no poder brindarlo. Que el miedo divide, pero la bondad une. Que los gigantes existen, sí, pero no siempre como pensamos. A veces caminan entre sombras. A veces viven dentro de nosotros. A veces solo buscan un amigo que no los tema. Y si lo encuentran, todo cambia. Para ellos, y para nosotros también.